Buenos días, queridos hermanos en Cristo. Deseo que Dios me los bendiga grandemente y ponemos este día en la presencia del Señor para que nos dé de Él, a través de su Santo Espíritu, sabiduría y entendimiento para con esta palabra que vamos a tener en cuenta en esta mañana. Dios mío y Padre Santo, bendigo, honro y doy gloria a ti, Señor mío, y pido, Señor, bendición para con cada uno de esta mi familia en Cristo, que nos disponemos a escuchar tu palabra en esta hora como este alimento espiritual, y pedimos, Señor, que por favor nos bendiga, dándonos este entendimiento. Y retomo en Hechos 4:34, porque acabamos de leer: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, que eran los administradores, y se repartía cada uno según su necesidad, o sea que eran justos en el repartir. Qué rico cuando se hace todo con justicia. Ahora miremos que estos administradores que pone el Señor en cada parte, en cada lugar, así como nos está mostrando en la palabra, es para que tengamos este ejemplo. Dice que los apóstoles estaban dedicados a la oración y en el ministerio de la palabra, o sea, en el servicio de la palabra, en llevar la palabra. Esto es lo que estaban haciendo los apóstoles. Dice Hechos 6:4 de la siguiente manera: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esto hablan los apóstoles. Así que nosotros estamos llamados a hacer todo este autogobierno, pero de nosotros tiene que salir el estar en continua oración, persistiendo en ello, en oración y en el llevar la palabra, que nunca falte el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, a los creyentes. También los apóstoles convocaban a los discípulos, o sea, a la iglesia, para buscar solución a los problemas. O sea, ellos también compartían con aquellos que eran parte de la iglesia, para que tuvieran también cómo ser parte de este autogobierno. Y dice Hechos 6:1-3: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Porque allí habían muchas viudas, tanto de unos como de otros, ¿sí? De diferentes regiones, y empezaron a ser desatendidas algunas, y algunos se quejaron de eso, que no las atendían. Entonces, cuando se quejan a los apóstoles, ellos dicen: no es justo que nosotros hagamos ese servicio, habiendo otros que lo pueden hacer. Así que nosotros estamos persistiendo en la oración y en el servicio de llevar la palabra. Y ustedes encárguense de los demás, los hacían partícipes de este trabajo, porque decían que no era justo que se dejara de llevar el alimento, la palabra de Dios y el orar, por estar sirviendo a las mesas o atendiendo a aquellas cosas que podían hacer otros. Esto lo debemos de tener en cuenta, mis queridos hermanos, en los templos, que de pronto el pastor, la pastora no esté en cuestiones de comitivas y cosas que hacen, que pueden hacer los demás, porque muchos obran con hacer algunas cosas para levantar fondos y todas estas cosas. Lo que nosotros como apóstoles, como servidores de Dios, debemos de estar sometidos más que todo en la oración, en el ruego, en la súplica y en llevar el alimento, o sea, la palabra espiritual, la palabra de Dios, a toda la congregación. Y los demás que sirvan a las mesas, los demás que atiendan a las viudas, los demás que atiendan a todos aquellos que tienen necesidades. A nosotros como cabeza en el servicio de la palabra tenemos que ir mirando esa administración que sea bien hecha también, delegando funciones, desde luego.
pero también había multitud de discípulos. Claro que no sigo adelante hasta decir es que para un servicio a Dios, todo aquel que sirviera tenía que estar lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Porque dijeron aquí cuando leímos dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. O sea, no era cualquiera, hacia a dedómetro, no, sino aquellos que realmente son los que van a la iglesia continuamente, entran a formar parte de las oraciones, a interceder por los demás, a hacer uso de las cosas para el servicio en todo lo que tiene que ver con el templo y la iglesia en general, para que estos que están mostrando fidelidad y entrega y son fieles en congregarse, como también en ofrendar y diezmar para el Señor, sean tenidos en cuenta para estas obras. Aquí, por ejemplo, en la Iglesia Cristiana de Cundinamarca se mueve el autogobierno con la secretaría, con la tesorería, con los vocales y nosotros como pastores. Como no es relativamente amplio este ministerio ni es grande el número de congregados, tenemos por ahora estos servicios nada más. Pero a medida que crezcan, pues vamos a tener que usar a otros para que nos ayuden en todo lo que sea la obra. Pero nosotros no vamos a escoger a cualquiera. Así como lo dice la palabra de Dios, tenemos que obedecer a hombres, como dice aquí, a buscar hermanos de entre vosotros a 7. Ellos buscaron a 7, nosotros podemos estar mirando cuántos necesitamos de acuerdo a la obra. Pero estos varones eran de buen testimonio, no a cualquiera, hermanos. No que sean peleadores o que dividan, no que sean contenciosos, no, hombres de paz, mujeres de paz, que sepan gobernar bien sus casas y igualmente puedan hacerlo en la iglesia, porque si no gobiernan bien sus casas, mucho menos van a gobernar la iglesia. Eso mismo dice la palabra de Dios, que tengan sabiduría a quienes encarguemos de estos trabajos. Y aquí están hablando de servir a las mesas. Imagínense cómo deben de ser las personas para servir o llevar la palabra de Dios, porque nosotros también tenemos servidores que predican, que dan enseñanzas, y estas personas no se escogen a cualquiera, tiene que estar bien delante del Señor, porque así es que se sirve al Señor, con respeto y con verdadero corazón puro y manos limpias. Bueno, entonces estábamos mirando, me detuve ahí que había gran multitud de los discípulos. Y en Hechos 6:2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Esto quiere decir que había una gran multitud, no eran pocos, eran varios, lo que le acabo de referenciar, porque hay algunos ministerios o templos que están bañados de pocas personas, no todas tienen muchas personas, lo que llama el Señor iglesias de poca fuerza, pero no porque de poca fuerza sean menos, al contrario, el Señor le ha placido, dice el Señor que le ha placido dar la salvación a aquellos de poca fuerza, pero que más bien son los que guardamos el nombre del Señor, que no le negamos y que no perdemos el primer amor. Eso es lo más importante para Él. Bueno, también se eligieron servidores a las mesas. Estos se llaman diáconos. Esto lo habla la palabra de Dios, diáconos. Entonces se eligieron servidores a las mesas, que se llaman y tienen el nombre de diáconos. Hechos 6, 5 al 6. Mire de qué forma lo hicieron. Así como lo buscaban, lo hicieron. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Miren a quién eligieron, a una persona llena de fe. ¿Cómo vamos a elegir nosotros así sin darnos cuenta o saber a que sirva al Señor alguien que ni se sabe si está con toda la fe en que es su Señor? No podemos.
A que toca mirar quién verdaderamente tiene la fe para poder servir. Dice, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, vea lo que le estaba diciendo antes, les impusieron las manos. Todo lo que se haga, todo cuanto se haga en la obra del Señor, tiene que ser así. De esta manera, orando, así como lo acaba de enseñar la palabra de Dios. Entonces, agradó la propuesta. Estuvo bien que se pusieran de acuerdo para llamar a estos de la multitud, de que habían varios discípulos, una buena multitud. Y aquí dice que escogieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esta es la forma de servir al Señor, cuando hay fe y tenemos llenura del Santo Espíritu de Dios. Hombres que realmente, o mujeres que realmente representen que sí son verdaderos buscadores de Dios. No a cualquiera, hermanos, que muchos quieren servir. ¿Quién no querrá servir? Pero, hermanos, para servir hay que pagar un precio. Primero hay que ser de Dios, de oración, de entrega, de ayuno. Que muchos se convocan, vamos a ayunar y no vienen, pero sí quieren estar en el servicio. ¿Será, hermanos, eso justo o será que así Dios lo va a aprobar? No. Por eso se nombran administradores en una iglesia, ¿sí? Y nosotros estamos para mirar y revisar esas cosas. Nosotros no podemos poner a cualquiera que ande en disgusto con los hermanos o con la familia, porque a nosotros nos toca conocer a todos. Entonces, primero hay que poner en lineal nuestra vida y que vean nuestro buen testimonio para que así nos puedan escoger. Y no es que escójame a mí y esté ofreciéndome para ello. No, nosotros sabemos a quién, porque el testimonio y la forma de ser la persona, la condición, invita a que nosotros les hagamos partícipe de la obra. De otra manera no es, hermanos. Bueno, también dice que el Espíritu Santo forma parte activa de todos los asuntos de la iglesia. Pues claro, así como está Jesús como cabeza, el Espíritu Santo de Dios forma parte activa del ministerio, del autogobierno. Y es una de las partes muy esenciales en una iglesia. Porque si no hay llenura del Espíritu Santo, si no estamos revestidos de su poder, como dice la palabra, ¿qué vamos a poder hacer? Tiene que ser con el poder del Espíritu Santo, el resto no. ¿Ve? Vamos a mirar en qué forma el Espíritu Santo forma parte de este ministerio. Hechos 4:31. Miremoslo, mis hermanos, en la palabra de Dios. Qué rico que todo este autogobierno sea no sacado de un libro, hermanos. Porque hay libros que ahorita podemos comprar y dicen, mire cómo administrar una empresa, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Bueno, eso nos dan unas enseñanzas tremendas, pero no. Eso no nos interesa a nosotros. Nos interesa a nosotros ver lo que la palabra de Dios nos enseña de cómo autogobernarnos. Sí, porque nosotros no estamos con el gobierno del mundo. Los pensamientos del filósofo, ¿cómo se llama? Del psicólogo, o del administrador de empresas, o el gerente, o el de personal, ¿cómo se llama? El jefe de personal. No, no lo que ellos piensen, o como piensan, ¿sí? Coordinadores y todo esto, no, es como Dios lo expresa en su palabra. Entonces vamos a mirar cómo formaba parte, o cómo forma parte el Espíritu Santo de Dios en este autogobierno. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, mire a ver, vuelve y toca la palabra clave. Es en oración. ¿Cómo hacemos que Dios se manifieste? ¿Cómo hacemos que el Espíritu de Dios se manifieste? ¿Cómo hacemos que Jesús obre? Pues en oración únicamente. Y aquí por eso nos dice, si cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, o sea, se sintió la presencia del Espíritu Santo. Él forma parte activa de este ministerio. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mira, esto es lo que necesitamos. Que en la obra que nosotros estemos llevando, por pequeña o grande que sea, ahí tiene que estar la obra del Espíritu Santo. Si no está la obra del Espíritu Santo en ello, hermanos, esto es perdido.
Pero la obra del Espíritu Santo se pide y se consigue en oración. Por eso él dijo cuando hubieron orado. Antes no. Y esa oración que hicieron, esa unanimidad que tienen ellos para llevar este trabajo, esta labor, dice que el lugar donde estaban congregados tembló. Él es muy experimentado en ello, en darnos a conocer su presencia. Y antes lo hacían de esta manera, temblaba donde estaban congregados. Ahora no se ve tanto esto de temblar el lugar donde estemos congregados. El lugar donde, oigan esto, hermanos, el lugar donde estaban congregados no había temblado en todo el barrio, en toda la ciudad o en todo el mundo. El epicentro de ese temblor, si pudiéramos llamarlo epicentro, no lo podemos llamar así porque no es un epicentro de que haya hecho la tierra el temblor. No. Aquí el epicentro tendríamos que mirarlo mirando hacia el cielo, porque el epicentro es el Espíritu Santo. Entonces el lugar, esa casa o ese templo donde estaban ahí, tembló, pero solamente ese lugar, ¿sí? En el lugar que estaban congregados. No vaya a pensar que fue todo el barrio. Entonces ahí está dando a entender que el Señor da el Espíritu Santo de Dios para manifestarse cuando todos estamos como Él lo está entregando en su palabra, orando, unánimes, santos, agradables, perfectos para Él. Entonces se ve esta manifestación del Espíritu Santo. Así que no se te vaya a hacer raro, mis hermanos, que en el lugar que estés sienta que tiemble y sienta que está la presencia del Espíritu Santo, porque así como lo estamos haciendo en gracia de Dios, sin pecado, buscando ser totalmente nacidos de nuevo, entonces se vea la presencia de Dios en estos tiempos. ¿Ve? Bien, entonces el Espíritu Santo también forma parte activa de todos los asuntos de la iglesia. No se les olvide que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. No solamente tembló, sino que fueron llenos con el poder del Espíritu Santo. Y eso les dio para que hablaran con denuedo la palabra de Dios. O sea que mire qué favor tan grande que se consigue a través de la oración. A través de estar unánimes, haciendo todos un mismo sentir. Se consigue que la palabra de Dios haga algo de denuedo, que se escuche con denuedo, con gracia. Y aquí podamos ser llenos de esta tu palabra. Hechos 4:33, ahí más adelantico dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Mire que ese poder que da el Espíritu Santo de Dios le daba le daba la autoridad de hablar a todos aquellos que hablaban la palabra de Dios, los apóstoles, para que diesen testimonio. Miren esto, estaban dando un testimonio grandísimo del Señor. Y estaban dando nada menos del testimonio de la resurrección de Jesucristo. Así que esto ayudaba mucho a todos para la fe y para seguir adelante, sabiendo quién tenían por cabeza. Alguien que no estaba muerto, sino que estaba vivo, como ahora nosotros, sabiendo que Él está vivo entre nosotros, que obra en sanidades, en milagros, que obra en que todos nosotros estemos con buena salud. Y valga la hora para orar por todos aquellos que se han sentido débiles por motivos de salud, para que Dios extienda su mano sobre cada uno de ellos a través de su amado Jesús. La mano de Jesús cubra a todos y cada uno. Sabemos que hay algunos que están entrando en un momento de gripa o de virus porque se está viendo que llueve y hace sol, y esto lleva a cada persona, a algunas personas, de enfermarse de gripa, de malestares que los asocian con la pandemia y con aquello del coronavirus, pero que esto no es así. Y si fuese así, nosotros tenemos un Dios poderoso, grande y maravilloso, que solamente Él sabe el día y la hora en que nos va a llevar. Así que pase lo que pase, y si hay alguna cosa que hacer, es
tener fe en el Señor, que Él va a guardarnos, protegernos, guiarnos, como darnos la salud, y si en caso de que haya quebrantamiento de salud, entendamos que Él llama para mirar siempre a Él y darle la gloria y la honra y no olvidarnos de Él. Para esto se usan también estos propósitos de Dios, para que nos demos cuenta si estamos o no verdaderamente sirviéndole a Él o a quién le estamos sirviendo. Dios, por favor, te pido la salud y sanidad para todos aquellos que han llamado por sanidad en los diferentes hogares, Señor amado, y míralos con tu poder, con tu gracia, pero también con tu misericordia. Y bueno, mis hermanos, después de esta oración, vamos a mirar también, o estamos mirando más bien, que el Espíritu Santo forma parte activa en todos los asuntos de la iglesia. Miremos Hechos 13, 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor, o sea, sirviéndole al Señor, y ayunando. Vean esto. Y dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Miren, hermanos, cómo es la manera. Aquí es en oración y en ayuno. Si nosotros queremos sacar adelante nuestra congregación, nosotros como iglesia tenemos que unirnos en oración, en ayuno, en ruego. No hay otra manera, hermanos. ¿Cómo se encuentra la iglesia en este momento? A ver, esto es parecido, aunque no lo es. Es muy parecido a el esparcimiento de la iglesia. Eso se llama como a la división de la iglesia. No, esparcimiento más bien, que se esparcen por diferentes lugares y así casi no se vuelven a ver entre ellos. Nosotros en una forma parecida estamos siendo esparcidos porque no nos estamos viendo, pero afortunadamente nos estamos oyendo. En ese tiempo, hermanos, no había lo que tenemos ahora de tecnología. Por eso ellos se volvían a encontrar, pero mucho tiempo, o se encontraban en otras regiones, pero no se podían hablar como nosotros lo estamos haciendo. Tomemos ejemplo también de ello, que nosotros, como un medio de esparcimiento que Dios está dando en este momento a través de lo que está sucediendo, pero nosotros debemos de estar llenos del Espíritu Santo. ¿En qué manera? Como lo estábamos haciendo hoy, oyendo su palabra, invitando a la oración, al ayuno, a la vigilia. Y aunque la palabra dice de Dios, no dejando de congregarnos como otros tienen por costumbre, y no tengamos el templo físico, lo tenemos que seguir haciendo a través de estos medios que Dios nos ofrece como tecnología, para que estemos juntos, unidos, ¿sí? Unánimes, orando a todo tiempo, escuchando la palabra de Dios, siendo ministrados como en este momento que acabamos de ministrar sanidad, y también siguiendo como hicimos el día domingo, primer domingo de este mes, que hicimos la Cena del Señor. O sea que mire que difiere en esto a lo que se hace cuando está el templo. En casi nada, hermanos. En casi nada. Solamente en vernos, ¿sí? Pero, ¿qué sacamos con vernos si realmente el ejercicio que Dios quiere es que le busquemos a Él? No nos busquemos entre nosotros, ¿sí? Sino que le busquemos a Él. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a vernos y esto es sano. No digo que no, esto es bonito, que nos veamos y nos podamos abrazar, saludar con ósculo santo, cosa que ahorita es complicado, no se puede hacer. Pero el Señor sabe de que también nos está dando la oportunidad de seguir congregándonos de esta manera como lo estamos haciendo. De orar unos por otros, porque sé, hermanos, que todos nosotros en este tiempo tenemos aún más tiempo incluso para orar unos por otros. Así que no dejemos de congregarnos oyendo el Evangelio, la palabra de Dios en los horarios establecidos,
y que lo estamos haciendo entre los martes, miércoles y jueves, sábados y domingos. Así que no dejemos de congregarnos de esta manera. Y oremos unos por otros y ministrémonos en sanidad, en milagro, y hagamos todo lo que se hace en un templo. Cuando haya la oportunidad, si es que la hay, mis hermanos, de una vez les voy a decir, si es que la hay, porque puede ocurrir de que no vuelva a haber la oportunidad de reunirnos, eso no lo van a tener lejos. Y estemos donde estemos, la tecnología llega. Así que si estemos más apartados en distancias, la palabra sigue llegando a sus hogares. Pero de ti depende de que sigas obediente. De ti depende de que sigas congregándote. De ti depende que esto se siga. Porque de todas maneras la iglesia sigue como si estuviera físicamente. Vamos a necesitar de la ayuda de cada uno de nosotros en el diezmar, en el ofrendar, en hacer fieles, para darle para la obra. Porque acuerde que toda la obra tiene, en este tiempo actual, tiene un costo y hay que hacerlo, hay que pagar todos los gastos que se lleven a cabo para poder seguir llevando la palabra. Así que también depende de todos nosotros de que la palabra de Dios siga llevándose a cabo. Estemos donde estemos, hoy podemos estar aquí en este lugar, mañana podemos estar en otra región, no pasa nada con la región que estemos, pero sí hacer uso de la palabra de Dios siempre y cuando estemos con el deseo y anhelo de servir al Señor y de recibir de su palabra. Así que Hechos 13:1 al 3 también nos habla de cómo el Espíritu Santo forma parte de este ministerio. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, vean, dijo el Espíritu Santo, y ayunando dijo el Espíritu Santo, vean: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, oigan esto, les impusieron las manos y los despidieron. O sea que él dice, habla, actúa, está atento al ministerio, al servicio de Dios, forma parte del autogobierno de la iglesia. Y aquí está diciendo: apartadme a estos, a Saulo para la obra que los he llamado, y dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo, a estos dos. O sea que él da indicaciones precisas para que este autogobierno sea preciso. Pero ¿cómo lo vamos a conseguir? En la manera como lo estamos estudiando, orando, ayunando y buscando la presencia de Dios. En Hechos 15, 28, 29 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo, mira quién, y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis bien hacéis, pasadlo bien. Como esto es una carta, está así cifrada. Ahora, ¿por qué está diciendo esto? Porque están todos al servicio y con pecado no podemos servirle al Señor. Está diciendo que se guarden de estas cosas. Y en Hechos 8:29 dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Mire cómo ahí está haciendo parte activa el Espíritu Santo. Está haciendo que una persona reciba la enseñanza de la palabra de Dios y que además fuera bautizado. Recuerde que eso ya lo vimos. Hechos 8:39 al 40 dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, hablando del mismo tema, con el eunuco, el etíope, y Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino, pero a Felipe se encontró en Azoto, ya en otro lugar lo hallaba el Espíritu Santo. Y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. O sea, no cesaban de hacer el trabajo, la obra de Dios, porque el Espíritu estaba activo ahí. Dice Hechos 10:19, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Mire, aquí estaba él pensando en la visión allá en la azotea, que estaba orando cuando querían visitarlo estos para llevarle a Pedro que fuera a donde Cornelio. Y Hechos 16, 6 al 7
Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galilea, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Vea, otra acción del Espíritu Santo. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Él está activo, guiándonos para no ir a hacer cosas indebidas. Mis hermanos, gracias porque hemos podido hoy tener en cuenta cómo se hace el autogobierno, aunque falta todavía mucho por ver, ¿no? En el siguiente estudio, sea para mañana, si Dios nos lo permite, vamos a ver el modelo de autogobierno adoptado por la iglesia local, así para que nosotros también lo pongamos a la orden de Dios. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Los amo en el amor del Señor. Sigamos juiciosos congregándonos e invitemos a otros y compartamos el Evangelio también con otros. Amén.